Muy bien, apreciados estudiantes. Entonces, continuando con nuestro desarrollo del espacio académico de química, vamos a hablar en el día de hoy sobre generalidades en el estudio de la materia. Para hablar de las generalidades en el estudio de la materia, entonces vamos a dar una definición sencilla de lo que es materia. Podemos iniciar diciendo que es todo lo que existe en el universo, ocupa un espacio, tiene masa y posee inercia. Dentro de las propiedades de la materia, entonces vamos a encontrar propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales son aquellas que están relacionadas con la masa, el peso, el volumen y la inercia, y las propiedades específicas, aquellas que podemos percibir por medio de los órganos de los sentidos, como las organolépticas, otras que se refieren ya a las transformaciones energéticas de la materia, como el punto de fusión, el punto de ebullición, algunas características que presenta la materia, como la dureza, la maleabilidad, la viscosidad, la solubilidad, la ductibilidad y la densidad. Dentro del estudio de estas propiedades podemos establecer diferencias hablando de algunas propiedades en cuanto a la terminología, como lo es el término de masa y peso. Cuando hablamos de la masa nos estamos refiriendo a la cantidad de materia que posee un cuerpo, y al peso ya al efecto que ejerce la fuerza de gravedad con relación al centro de la Tierra. Allí existe una atracción que es la que nos permite mantener un equilibrio sobre la superficie de nuestro planeta. Esta gravedad es una propiedad física que se va a presentar y puede ser variable entre un planeta y otro. Por eso, cuando el ser humano ha ido a otros planetas en sus estudios de exploración de la atmósfera, de la composición, de la naturaleza de otros planetas, entonces vemos cómo, por ejemplo, al llegar a otro planeta, entonces no pueden mantener ese mismo equilibrio que sí se mantiene acá en el planeta Tierra. Dentro de las propiedades generales, entonces también podemos resaltar el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo y que se determina en unidades diferentes tanto para los sólidos como para los líquidos y así para los gases. Hablando ya un poco de las propiedades generales, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el concepto de inercia. El concepto de inercia que tiene que ver con la cantidad de energía que posee un cuerpo y el equilibrio que puede mantener ese cuerpo en un determinado medio. Hablando ya un poco acerca de las propiedades específicas, entonces hay algunos comportamientos que presenta la materia relacionados con la maleabilidad, la ductibilidad, la dureza y la densidad. De la densidad ya hemos hablado, pero por ejemplo, de la densidad hemos hablado, pero de la dureza es importante resaltar que es la resistencia que tiene un cuerpo a impedir el cambio en su estructura normal. Y la maleabilidad, la capacidad que tiene un cuerpo para permitir ser deformado. Otras propiedades específicas que podemos resaltar son las transformaciones energéticas, ya cuando existe temperatura o cambios de temperatura en los cambios de estado. Entonces, por ejemplo, el punto de ebullición, cuando un líquido logra romper la tensión superficial ejercida por una presión atmosférica, entonces cambia del estado líquido al estado gaseoso. O cuando hablamos del punto de fusión, que se refiere a la temperatura a la cual un sólido logra cambiar al estado líquido. Asimismo, la viscosidad, que está relacionada con la composición química de la materia y la capacidad que tiene un determinado líquido para poder fluir en un determinado medio. La solubilidad, que es la capacidad que tiene un sólido para poderse disolver en un determinado medio líquido. La solubilidad también se refiere a los líquidos entre ellos y también cuando los gases logran disolverse en los líquidos. Entonces, estas son propiedades específicas importantes para el estudio de la materia. También está la fermentación, que se refiere a los cambios
que se pueden generar en la composición química, por ejemplo, de un alimento, cuando un microorganismo puede ejercer un efecto directamente sobre ese alimento. Por ejemplo, podemos hablar de la obtención de alcohol a partir de azúcares utilizando microorganismos como las levaduras. También la oxidación es importante como propiedad específica. La oxidación generalmente la experimentan los metales cuando están en contacto con el oxígeno atmosférico y logran formar los respectivos óxidos. Por ejemplo, cuando observamos que se forma una sustancia sólida de carácter o de aspecto rojo sobre la superficie del hierro. Entonces decimos que el hierro ha experimentado oxidación. Los estados de la materia también son importantes dentro del estudio de la materia. Entonces vamos a encontrar la materia representada en 4 estados: el sólido, el líquido, el gaseoso y el estado de plasma. El estado sólido, donde hay un alto nivel de agregación molecular, las moléculas se encuentran fuertemente unidas, a diferencia del estado líquido, donde ya hay separación entre ellas, y en el estado gaseoso, donde no hay una alta adhesividad, por el contrario, las moléculas se encuentran muy dispersas. Y en el estado de plasma, donde vamos a encontrar que alcanza a haber desintegración de los átomos debido a las altas temperaturas que se vive como sucede en estrellas como el Sol. También los cambios de estado son importantes para el estudio de la materia. Entonces, entre ellos, sólido, líquido y gaseoso, pueden haber cambios de estado. Es el caso de el paso del estado sólido al estado gaseoso, que se llama volatilización, o cuando un gas se convierte en sólido, que se conoce con el nombre de sublimación. Cuando un sólido entonces pasa a líquido, que se conoce como fusión, o cuando un líquido pasa a sólido, que se conoce como solidificación, o los cambios que se dan entre el estado líquido y el estado gaseoso. Por ejemplo, cuando un líquido alcanza a romper la tensión de la superficie del líquido generada por la presión atmosférica, entonces se da la evaporación, o cuando hay una disminución en la temperatura de un gas y este se convierte nuevamente en un líquido. Como allí no está comprometida la composición química de la sustancia, entonces a esto se le denomina cambio físico. Por el contrario, cuando hay cambios químicos, la naturaleza de las sustancias cambia. Es un ejemplo que podemos presentar cuando en presencia de dióxido de carbono y agua interviene la luz solar y por medio de un proceso en fase luminosa se lleva a cabo la fotosíntesis, que da como origen un carbohidrato y oxígeno. Allí el cambio a nivel molecular que se genera entre el agua y el dióxido de carbono va a evidenciar que existen cambios químicos en las moléculas. Muy bien, para finalizar entonces vamos a hablar de las mezclas. Pueden haber dos tipos de mezclas: las mezclas heterogéneas, donde nosotros observamos fácilmente los constituyentes de la mezcla, por ejemplo si mezclamos agua y arena, o las mezclas homogéneas, cuando no se logran diferenciar los componentes de la misma, es decir, el soluto y el solvente, por ejemplo si mezclamos agua y sal. Estas mezclas entonces se pueden separar por diferentes métodos. Si yo quiero separar la sal del agua en esta mezcla homogénea, puedo someter a calentamiento la solución y por evaporación obtengo los dos componentes. Si yo tengo una mezcla que se ha generado por el producto fermentativo entre una mezcla de jugo de uvas con agua y la adición de levadura para la obtención de alcohol, para poder separar el alcohol, entonces hago un montaje de destilación y con esto separo el alcohol. O si tengo la mezcla heterogénea entre agua
y arena, yo puedo hacer una filtración y con esto hago la separación. Quiero dejarle finalmente este mapa conceptual en donde podemos encontrar todas las partículas que constituyen el átomo y de esta manera ustedes puedan estudiar ya desde la parte micro cómo está conformada la materia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.